Hola, ¿cómo están? Yo soy Anita, su cosmiatra amiga. Bienvenidos a mi canal, a nuestro canal y a este nuevo video en el que vamos a hablar finalmente, tatán, del pelo. ¿Cuántas veces me han pedido, sobre todo por Instagram, que les cuente mis trucos, mis experiencias, mis datos sobre el pelo, sobre mi pelo en particular? Lo entiendo porque tengo mucho pelo y eso es llamativo porque miren lo que ocupa y puede ocupar más espacio. Pero estaba esperando para hacer este video porque quería hacer algo más completo, algo que pueda abarcar un poquito más que solamente mi experiencia con el asunto. Así que este es el primer video de 3 videos, por lo menos, que vamos a hacer respecto al asunto pelo. Y el primer video siempre es el video escuela, es el video formativo, el video donde nos sacamos las dudas y donde comprendemos un poquito más qué es esto, qué es este asunto del pelo, para poder saber qué cosas podemos hacer con el propio y qué expectativas tenemos que tener. Mi experiencia está también muy atravesada por cosas que vi acá en YouTube y cosas en las que yo creía que con el tiempo fui dándome cuenta que no eran ciertas y por lo tanto muchas de las cosas que hacía no tenían ningún sentido. Así que la idea es que en esta serie de videos ustedes se saquen esas dudas y también empiecen a tener cuidados más apropiados de acuerdo a las verdaderas posibilidades que tiene cada quien con su cabello. Entonces arranquemos enseguida. Vamos a empezar con un asunto que es muy básico, pero no todo el mundo tiene por qué saber, que es qué es el pelo, qué hace que el pelo sea pelo. El pelo es la continuación de nuestro cuero cabelludo. Muy bien, qué data informativa, qué cosa que nadie nunca se había imaginado, una eminencia hablando sobre el pelo. Pero sí, a veces hay que decir las cosas obvias, el pelo continúa al cuero cabelludo y es una hebra de queratina, que tiene un tallo y que tiene una raíz. ¿Dónde se forma este pelo? En el folículo que se encuentra en la dermis. Recuerden que tenemos 3 capas de la piel, la epidermis, la dermis y la hipodermis. Es en la dermis, en la capa intermedia, donde tenemos los folículos de los cuales nacen los pelos. Así que podemos decir que está a cierta profundidad, no está ni demasiado en la superficie ni demasiado profundo en la cabeza. Y como les decía, el pelo está formado por queratina. En nuestra piel también tenemos queratina, en nuestra capa córnea también tenemos queratina. Entonces, ¿por qué el pelo es tan distinto a nuestra piel? Porque las hebras de queratina están mucho más unidas, más apiñadas en el pelo. La queratina se ve diferente y organiza estructuras diferentes en la medida en que se apiña más o se apiña menos. En el pelo la fibra es bien dura. Y como les decía, este pelo tiene una raíz que está incrustada en el folículo piloso. La raíz del pelo es más gruesa que el resto de la hebra. Por eso cuando ustedes se arrancan un pelito pueden observar como una pelotita. En el inicio del pelo hay como una pelotita y de hecho se siente, si lo tocan, van a sentir que la hebra es completamente lisa hasta que llega al final y hay una puntita más gruesa. Esa puntita es la raíz. Después de la raíz lo que viene es un tallo que sale hacia arriba atravesando la epidermis, que es la última capa de la piel. Ese tallo va hacia arriba hasta que empieza a caer por el mismo peso que tiene el pelo. Ahora, sabiendo un poquito más acerca de qué es el pelo, vamos al asunto que más me interesa a mí, que es las fases del crecimiento del pelo o por qué nunca vas a tener el pelo hasta los pies. Resulta que en redes sociales tenemos un montón de videos acerca del crecimiento del cabello y muchos de ellos no tienen ningún correlato con las fases del crecimiento de nuestro pelo, que tiene fases totalmente estandarizadas y estipuladas desde que nacemos. El crecimiento del pelo está totalmente relacionado con nuestra genética. La fase del crecimiento tiene un ciclo estipulado que no cambia a no ser que realicemos tratamientos, determinadas cuestiones para poder incidir un poquito más en este proceso, en esta evolución del crecimiento del pelo. Y por eso, si naciste con un ciclo de vida del pelo determinado que hace que te crezca hasta los hombros y no crezca más, no va a crecerte más allá de eso. Esto es sumamente desalentador, no da nada de esperanza a quienes están luchando para dejarse crecer el pelo, pero hay soluciones, no se preocupen que hay alternativas, eso lo vamos a ver más adelante. Así que vamos a
adentrarnos un poquito más en estas fases del crecimiento para entender por qué. Ya de entrada descartamos ese mito que decía que cuando morimos el pelo seguía creciendo al igual que las uñas. No sé si alguna vez lo escucharon, pero eso descartado por completo. No vamos a pasar por ahí. De entrada les digo que eso no funciona de esa manera. Imagínense si cuando están vivas el pelo no crece. Imagínense cuando ya no tienen las funciones vitales. Nope. Este ciclo de crecimiento del pelo se llama ciclo piloso porque está relacionado con el folículo piloso. El ciclo de cada folículo es independiente del otro, pero por supuesto que entre sí están relacionados. No vas a tener de golpe la mitad del pelo que te crece hasta los pies y la otra mitad hasta las orejas. No es tan desproporcionadamente desigual, pero sí es cierto que cada folículo tiene cierta independencia y su ciclo es particular. Vamos a empezar entonces con la primera fase, que es la fase anágena. Esta es la primera fase y dura muchísimo más tiempo en relación a las siguientes, porque es la fase en la cual el pelo nace y crece. Puede durar entre 2, 8 años o más. Es una fase larga. ¿Por qué? Porque nace la raíz del pelo y empieza a crecer. Y es ese pelo que podemos ver, por ejemplo, con este largo, y en mi caso puede llegar a ser bastante más largo. He tenido el pelo hasta la cola y podría ver hasta dónde es capaz de crecer, pero es pesado. Yo tengo una fibra muy gruesa y mucha cantidad, entonces eso hace que cada vez me pese más la cabeza. Entonces, mi fase puede llegar a durar 10 años, puede durar 8 años. Hay fases que duran 4 años y el pelo solo crece hasta acá. La fase anágena es una fase bastante corta, entonces el pelo crece durante 4 años y ya no crece más, porque pasa directamente a la siguiente fase, que es la fase número 2, que se llama fase catágena. En esta fase, que dura 3 semanas, bastante menos que la anterior, tenemos un proceso de desprendimiento. Es acá cuando la raíz se desprende del folículo piloso. No necesariamente se cae ese pelo, simplemente en esta fase la raíz se desprende de lo que sería la papila, que es donde se conecta, y deja de crecer porque deja de estar conectado con el cuerpo. Es como cualquier elemento electrónico que va a funcionar mientras esté enchufado, y cuando lo desenchufamos ya no funciona más. El pelo se mantiene vivo en la medida en que esté en contacto con nuestro cuerpo y que esté en contacto con el bulbo. En la medida en que se desconecta, no necesariamente se cae, pero pierde esa vida, entre comillas, porque es una fibra que está muerta. El pelo en sí, esta fibra de queratina, no tiene vida. Lo que tiene vida o conexión con la vida es lo que ocurre en el cuero cabelludo, en la dermis. Finalmente tenemos la tercera fase, que es la fase telógena, que es la fase en la cual el pelo se termina cayendo, que puede durar 3 meses también, porque la raíz se desprendió, pero no necesariamente se cae tan rápido, porque simplemente va a ir subiendo por nuestra piel hasta que llegue a la epidermis y se caiga, o porque le dimos un tirón y se cayó de golpe, o porque nos peinamos y se nos cayó mucho pelo. A veces nos da la impresión de que se nos está cayendo mucho el pelo porque vemos mucho pelo en el cepillo, y ese pelo estaba listo para caerse. Ese pelo ya estaba muerto, simplemente estaba apenas sujeto a la piel. Entonces tenemos estas 3 fases de crecimiento. La primera dura un montón y las siguientes duran bastante menos, aunque es necesario tener en cuenta que, por supuesto, este proceso y este ciclo no es igual para todo el pelo de nuestro cuerpo. Obviamente en la cabeza este ciclo puede durar años, no puede durar años en las cejas, ni en las pestañas, ni en ningún otro lugar en donde tengamos vello facial. Por eso no nos crece el pelo de las axilas hasta las rodillas, porque el proceso es mucho más corto en esos casos. Y como dato curioso e interesante, tenemos que saber que zonas donde no nos crece pelo es, por ejemplo, el ombligo. No suele haber ahí folículos pilosos, no deberían tener pelo en el ombligo, no hay pelo en el ombligo. Ese me parece un dato interesante, bastante curioso. Entonces ya sabemos cómo es el crecimiento del pelo. Qué cosa interesante. Esto devela bastantes misterios acerca de qué sí y qué no puede servirnos para el crecimiento, ¿verdad? Más adelante, como les digo, vamos a ir por remedios que realmente funcionen, pero ahora vamos a conversar sobre las funciones que tiene el pelo y vamos a hablar rapidísimo de la función principal, que es proteger. Básicamente el pelo está ahí para proteger nuestro cuero cabelludo y principalmente, por ejemplo, las cejas están para proteger nuestros ojos del sudor, las pestañas están para protegernos de la
luz y de cualquier tipo de polvo que pueda aparecer, al igual que el pelo que está en nuestra nariz, que está ahí para filtrar el aire que respiramos y no dejar pasar algunas cosas. Así que es muy importante conservar el pelo donde lo tenemos, aunque hoy en día por supuesto elegimos por estética retirarnos el vello de algunos lugares donde no queda tan bonito y donde creemos que no lo vamos a extrañar, aunque es necesario recalcar que ese pelo tiene una función. Que elijamos retirarlo o no ya es una cuestión de cada quien, pero no está ahí al verdadero pedo. ¿Y cómo determinamos los distintos tipos de pelo? ¿Cómo se determina que un pelo sea ondulado, uno enrulado, otro sea lacio, otro sea afro y demás? ¿Qué es lo que hace que un pelo sea distinto al otro? Principalmente es la genética. Esta información acerca de cómo va a ser el pelo está contenida en el ADN, no hay mucho más que hacerlo ahí. Lo que podemos saber es por qué el pelo se ve diferente dependiendo de cada tipo. El folículo de cada pelo es diferente. Por ejemplo, en el pelo lacio, que es un pelo más llovido, es un pelo con una hebra totalmente paralela a la piel, tiene un folículo piloso redondito, mucho más redondeado que en otros casos, que puede ser más ovalado, como es el caso del pelo ondulado, como es mi pelo. En los pelos rizados la hebra cae, como vemos, en forma cilíndrica por lo general, y ni hablar del pelo crespo, que tiene incluso una forma cilíndrica más pequeña todavía. Ahora, ¿qué tiene que ver el cuero cabelludo con el pelo? ¿El pelo es graso? ¿El pelo es seco? ¿Qué es lo que es seco? ¿Qué es lo que es graso? ¿Es el pelo o es el cuero cabelludo? Tenemos que tener en cuenta que el cuero cabelludo es una extensión de la piel de nuestro rostro. Entonces, quienes tienen un biotipo cutáneo graso que produce bastante oleosidad, tiene el cuero cabelludo graso. No es el pelo lo que es graso, es el cuero cabelludo. Quienes tienen la carita grasa, es muy normal que tengan también el cuero cabelludo graso y sientan que el pelo se ensucia constantemente y que todos los días tienen que lavarlo. Y esa oleosidad va a ser bastante más potente, teniendo en cuenta que donde tenemos pelo tenemos bastante sudor, tenemos mugre que queda atrapada y que no puede salir debido a las hebras y demás. Entonces la oleosidad se ve acrecentada y por eso esta sensación de tener que lavar constantemente el pelo. Al contrario, las pieles secas pueden sentir que su cuero cabelludo es bastante reseco y de hecho descama, al igual que lo hace la piel del rostro. Hay que tener mucho cuidado con, por ejemplo, la caspa, que es una condición que se genera bastante en cuero cabelludo secos porque la piel muerta cae con mayor rapidez, mayor velocidad y más habitualmente que el resto de los biotipos. Aunque hay otras condiciones que también generan este efecto, tengan en cuenta que el tipo de piel que tienen es el tipo de cuero cabelludo que tienen y tienen que tratarlo en consecuencia. No es lo mismo cuidarnos la piel del rostro que cuidar la piel del cuero cabelludo, pero tampoco es tan diferente. Entonces, no es la hebra de pelo como tal en la cual tenemos que focalizar tantísimo cuando pensamos en pelo seco o pelo graso, sino en nuestro cuero cabelludo, para poder identificar cómo cuidarlo y cómo mantener la salud de nuestro cuero cabelludo. Ahora, ¿qué pasa con la hebra? ¿Qué sucede con todo esto que tenemos acá y que a veces se siente extremadamente seco? ¿Cómo es que tengo las puntas totalmente resecas si mi pelo no es seco? Eso se debe a que, como les digo, el pelo es una hebra de queratina que se va dañando con el tiempo en distintas circunstancias y dependiendo de cómo la tratemos y cómo la cuidemos y dependiendo qué tan largo tengamos el pelo también, porque cuanto más lejos esté de la raíz, más lejos está de la posibilidad de hidratarse por medio del sebo capilar que producimos, sobre todo las pieles grasas. Por eso sentimos que arriba está sucio, arriba está oleoso, arriba se siente pesado y abajo está completamente seco. Este pelo que tenemos acá ya no está en contacto con el cuero cabelludo y tenemos que paliar esta imposibilidad de autohidratarse con productos que nos den un poquito esa sensación, porque sellan la fibra, porque penetran en la porosidad que tiene esta hebra, a diferencia de la que tenemos más arriba, que puede ser una fibra también bastante más cerrada que la que tenemos en las puntas, y de eso vamos a hablar en el próximo video. La idea era con este video hacer una introducción, contarle rápidamente y de una manera sencilla qué es el pelo, cómo es su crecimiento y cómo se relaciona con el resto de nuestra piel, cómo se relaciona con los cuidados, para que podamos entender en el siguiente video, donde les voy a contar mi experiencia y cómo lo cuido yo, por qué algunas cosas sirven y algunas cosas no, incluso de las que están muy aceptadas y las que no son una locura total. Hay cosas que quizás escuchamos y pensamos esto no va a servir para nada, como por ejemplo cuando nos dicen que para que crezca el pelo hay que ponernos boca abajo 5 minutos durante el día. ¿What? ¿Ustedes lo escucharon? Yo lo escuché, yo lo hice, no sé si lo hice, pero alguna vez quizás lo hice. Y en su momento tenía sentido, necesito que el pelo crezca, le daré fuerza.
No tiene sentido, ¿verdad? Pero no es necesario irnos tan lejos ni a puntos tan extremos para hacer cosas que en realidad no le van a beneficiar a nuestro pelo y que no son más que un gastadero de plata. Entonces, en el próximo video vamos a hablar de mis cuidados, vamos a hablar de mi historia con el pelo y vamos a hablar de estas cosas que no suenan tan locas como ponernos boca abajo, pero que aún así no nos están funcionando. ¿Y por qué no están funcionando? ¿Es imposible que una crema mejore mi pelo? No, no es imposible y de eso vamos a hablar en el próximo video. Vamos a desmenuzar el por qué algunos productos sí funcionan, sí mejoran, sí cambian cosméticamente la fibra de nuestro pelo y cuáles no tanto, cuáles son puro cuento, cuáles no cumplen con lo que dicen, quizás sirven pero no como nos cuentan. Nos vemos en el próximo video. Espero que este les haya gustado, les haya servido. El próximo domingo no creo que tengamos video respecto al pelo, quizás el próximo sí, así que quédense pendientes. Mi pelo y yo nos despedimos hasta el próximo video. Les mando un beso enorme, nos vemos el próximo domingo a las 7 de la tarde como ya es habitual en el canal. Adiós.